chicos, hola, 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 ¿qué tal? Bueno, hoy me voy a marcar un Macarena, un Luciérnaga ASMR y voy a hacer una voz en off porque el sonido del masaje está muy tapado con sonido de ambiente
segundo cuento se llama Acuérdate de soltar el vaso y dice: un psicólogo en una sesión grupal levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta: ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió: el peso absoluto no es importante, depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y se paralizará. El peso del vaso no cambia, es siempre el mismo, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y continuó: las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. Y si piensas en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate de soltar el vaso. El tercer cuento se llama El cojo y el ciego. En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos. Uno era ciego, otro cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro, pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver hacia dónde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido, salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de la muerte. Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad: el otro hombre, el ciego, puede correr y yo puedo ver. Olvidaron toda su competitividad. En estos momentos críticos en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad. Crearon una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas y por salvarse naturalmente la vida se hicieron amigos, dejaron